Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la semana número 14, en la cual nosotros vamos a hablar de un nuevo tema. Pero antes de ello, vamos con las actividades que ustedes deben realizar. En la primera pregunta nos encontramos, ¿has escuchado hablar de los términos densidad y masa molecular? Yo creo que ustedes deben contestar que sí, ¿no es cierto? Porque la densidad hemos hablado en clases anteriores y la masa molecular aún más. ¿Cuál es la masa molecular del gas metano? Ustedes me dicen en este momento, ¿cuál será la masa molecular del gas metano? Muy facilito. Hagámoslo mentalmente. A ver. ¿Qué hacemos nosotros para determinar la masa molecular de un gas? De cualquier compuesto en este caso, pero en este caso vamos a hablar del gas metano. ¿Qué hacemos? A ver. Calcular el peso atómico. Muy bien, debemos calcular el peso. Primeramente, en este caso, debemos identificar cuáles son los elementos que están formando el compuesto, en este caso, carbón e hidrógeno, ¿no es cierto? Luego, cuántas veces se repite cada uno de ellos. Luego vamos a la tablita periódica y observamos cuánto pesan ellos. Por ejemplo, el carbono pesa 12, ¿sí? El carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 4. Entonces, mentalmente, por favor, ¿cuánto pesará esta molécula de gas metano? A ver, si el carbono pesa 12 y el hidrógeno pesa 1, ¿cuánto pesa? ¿El hidrógeno cuánto? El carbono 12 y el hidrógeno 1. No se lo escuchó. 17. El carbono pesa 12 y el hidrógeno 1. ¿Sí me escuchan ahí? 17, le dice. 12. El hidrógeno pesa 1. 1 por 4, 4. Más 12, ¿cuánto es? 16. Muy bien. La masa molecular del gas metano es 16 gramos sobre mol. Sí, ya se me han olvidado, muy facilito, ¿no? Muy bien, luego en la tercera pregunta se les recomienda que leen y analicen la información, ya sea encontrada en el texto o también en el siguiente insumo pedagógico. Muy bien, el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la densidad y masa molecular de un gas, ¿sí? Muy bien. Para determinar la densidad y la masa molecular de un gas se parte de la siguiente fórmula. Atención. Presión por masa molecular es igual a densidad por constante universal de los gases y por temperatura. En donde P es igual a presión y esta siempre tiene que estar dada en atmósferas. MR es una nueva unidad que hoy vamos a estudiarla, significa masa molecular. No se olviden, MR, masa molecular. D significa o es igual a densidad. R, estudiaron la semana anterior, significa o es la constante universal de los gases que tiene su valor. Recuerden que es igual a 0,08206 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y T es igual a temperatura y siempre esta tiene que estar o venir en escala Kelvin. Las fórmulas para determinar la densidad del gas y la masa molecular se despejan de la siguiente fórmula, de la que ya le analizamos aquí en esta diapositiva. Es decir, presión por masa molecular es igual a densidad por constante universal y por temperatura. De esta fórmula nosotros despejamos la densidad y la masa molecular de un gas. Muy bien, ahora vamos con la primera, la densidad. A la densidad la encontramos aquí. Si observamos D igual densidad, pregunto a ustedes, ¿qué les estorba la densidad? Le estorba RT, ¿no es cierto? Entonces lo que le estorba pasa a dividir. A dividir. Muy bien, y lo que no, pasa a multiplicar. Eso es con respecto a densidad. Ahora, con respecto a la masa molecular, está acá, ¿no es cierto? Si observamos a la masa molecular, pregunto a ustedes, ¿qué le estorba a masa molecular aquí? ¿Qué le está estorbando a masa molecular en el presión? Muy bien, la presión. Eso pasa a dividir. Está acá, la presión pasa a dividir. Y lo que no,
pasa a multiplicar, en este caso, densidad, constante universal y temperatura. Muy bien. Con esto nosotros pasamos a desarrollar unos ejercicios que están preparados para este día. Mucha atención y cualquier pregunta que tengan pueden hacerlo, ¿sí? Muy bien. Dice, primeramente, cuando nosotros nos encontramos frente a un ejercicio, lo que hacemos es primeramente sacar los datos, ¿sí? Muy bien. Dice, hallar la masa molecular. MR significa masa molecular, ¿no es cierto? Pero antes de eso vamos a ubicar aquí el término datos. Muy bien. Dice, hallar la masa molecular. Esa no la conocemos. Hallar la masa molecular de un gas desconocido, sabiendo que a 32 grados centígrados, ¿qué vendrá a ser 32 grados centígrados? Temperatura. Muy bien, temperatura, 32 grados centígrados. Sabiendo que a 32 grados centígrados, sigamos, y con una presión de 520 milímetros de mercurio, presión igual a 520 mm, HG significa milímetros de mercurio. Su densidad es de, aquí asoma la densidad. Densidad siempre se le escribe con minúscula, ¿ya? La densidad es igual a 2,45, muy bien, gramos sobre litro. Sobre litros. Gramos sobre litro. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice? Que calculemos la masa molecular. Pero antes de calcular la masa molecular, ¿qué se debe hacer aquí? ¿Qué debemos hacer? Convertir valores. Muy bien, convertir valores. En este caso, con la temperatura, ¿qué tengo que hacer aquí? Sumarle más 273. Muy bien. Convertirlo a Kelvin. Convertir al Kelvin. Gracias, niña. ¿Cuánto es? 305. Ya. 305 Kelvin. Muy bien. Kelvins. ¿Qué más debo hacer? En atmósferas. Los Muy 500 bien. Tengo que transformar en Eso. atmósferas. Ustedes ya lo hicieron esto en la vez anterior, pero transformemos este momento. Una atmósfera es igual a ¿cuántos milímetros de mercurio? A 760. Sí, muy bien, no se olviden, a 760 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuántas atmósferas habrán en qué? A ver, dígame. En 520. 520. Muy bien, ¿cuántas atmósferas habrán en 520 milímetros de mercurio? A ver, alguien, por favor, que nos haga esta partecita. Cero punto 68. Ya, 0,68 ¿qué? 0,68. Atmósferas. Atmósferas, muy bien. 0,68 atmósferas. Muy bien, sigamos. Entonces, aquí ya no voy a trabajar yo en esta parte con 520, sino con 0,68 atmósferas, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más? Ya nada más, ¿no es cierto? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas dos fórmulas debemos utilizar? ¿La primera o la segunda? La de MR. La segunda. Muy bien, la segunda, ¿no es cierto? Debemos utilizar esta fórmula de aquí, porque me pide encontrar la masa molecular. Muy bien, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Ya? Vamos ahora sí reemplazando datos. Masa molecular es igual. Muy bien, masa molecular es igual. ¿Cuánto tengo de densidad? 2,45. 2,45 gramos
Sobre litro. Gramos sobre litro, ¿no es cierto? Gramos sobre litro. Muy bien, sigamos. Sigamos. La constante. Ere, ¿cuál es el valor? Miren, aquí nos ha faltado otro valor, vea. Claro. Aquí R. nos ha faltado el valor de R, que es igual a 0,08206. 68. ¿Cómo era aquí? A ver. ¿Qué más? Rogamos a alguien, por favor, Por que litro. está con el... ATM por litros dividido sobre moles por Kelvin. Muy bien, sobre mol por Kelvin. Sobre Mol por Kelvin. por Kelvin. Muy bien. Mire cómo nos hemos olvidado acá. La señorita nos hizo por este momento cuando se iba a reemplazar los datos. Entonces, aquí que pongo 0,08206. Rogamos, por favor, alguien está con el micrófono encendido que lo apague, por favor. Si es que quiere hablar, él lo activa. Atmósferas por litro. Atmósferas por litro. Sobre. Muy bien, sigamos. ¿Qué más nos toca aquí? Por temperatura. Muy bien, ¿cuánto se tiene de temperatura? 305 Kelvin. 305 Kelvin, muy bien. Todo esto ¿sobre qué? ¿Sobre cuánto? A ver. Todo esto. Sobre presión. Muy bien. 0,68. Presión. 0,68 atmósferas. Muy bien. 0,68 atmósferas. Muy bien. Ahora, ya nos toca hacer aquí la operación. Antes de eso, ¿qué debo hacer? Simplificar. Muy bien, joven. Simplificar. Vamos con atmósferas. Atmósferas. Con atmósferas. Vamos con otra unidad. A ver. Kelvin. Kelvin. Con Kelvin, ¿qué otra unidad debo multiplicar? Perdón, debo simplificar. Litro. Muy Litro bien. con litro. Litro. Con litro. ¿Y qué me queda por ahí? ¿Qué me está quedando por ahí suelto? Gramo. Muy bien, Mol. gramos sobre mol. Esa va a ser la masa molecular. Muy bien, entonces, masa molecular es igual. A ver, calculadoras, por favor, que me ayuden a multiplicar 2,45 por la constante y por 305 dividido para 0,61. 90,17. 90, a ver, dos respuestas necesitamos. 90, Sí, 90,17. 90,17. En este caso, gramos Sobre mol. sobre mol. Muy bien. Muy bien, estamos con la respuesta, ¿sí? Alguien, por favor, vuelva, repita otra vez para ver si estamos bien con el ejercicio. Sí, está bien. 90,017. No se le escucha. Muy bien, 90,017. Si me escuchan ahí, está bien ahí la respuesta, ¿ya? Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué les pareció hasta aquí?
¿Sí? ¿Sí entienden? ¿Sí me entienden? Sí. Muy bien. Sí, Vamos listo. vamos con el otro ejercicio. Primeramente, ¿qué debemos hacer? Sacar datos, ¿no es cierto? Sacamos datos. Muy bien. Calcular la densidad, dice aquí, miren, la densidad nos pide calcular, vamos, pero siempre la densidad, ya les había indicado, es con minúscula, ¿no es cierto? Nos pide calcular la densidad, sigamos. C4H10 es un compuesto orgánico que se llama butino. Este es el butino, ¿sí? Pero vamos aquí, ese va a representar a la masa molecular. Es la masa molecular de C4, luego nos toca pesar a este, H8, no importa, después lo pesamos. Sigamos con el ejercicio de la siguiente página mejor, ¿ya? Muy bien. Sigamos. ¿Qué viene a ser el siguiente dato? ¿Qué viene a ser el siguiente dato? 273. ¿Qué viene a ser? Temperatura, ¿no es cierto? Temperatura. 173, en este caso, son grados centígrados, ¿no es cierto? 273 grados centígrados. Muy bien, vamos. Sigamos. Y a 1520 milímetros de mercurio. ¿Qué viene a ser eso? Presión. Muy bien. 1520 milímetros de mercurio. ¿Qué nos falta aquí? ¿Nos falta algo o no? Sí. La constante. Sí, muy bien, la constante universal de los gases, que siempre, como la palabra misma es una constante, la constante universal de los gases. Muy bien. Ahora, antes de irnos al planteamiento de la fórmula, ¿qué debemos hacer aquí? Convertir unidades, ¿no es cierto? Muy bien, transformar. En este caso, en el primer caso, en caso de la masa molecular, ¿qué debemos hacer? Pesar esa masa molecular, ¿sí? Pesar esa masa molecular. A ver, alguien, por favor, mentalmente ayúdeme, por favor. El carbono pesa 12. El carbono pesa 12. Como hay 4 carbonos, ¿cuánto pesará el carbono en total? 8. El carbono 48. ¿Perdón? 12 por 4, 48. Muy bien. Y más 8 hidrógenos. El hidrógeno pesa 1. 1 por 8, 8. ¿Cuánto es? 50. 8 más, 48 más 8 nos tocaría, ¿no es cierto? 56. 56. 56, ¿no es cierto? 56 gramos pesa el. Entonces, aquí nos encontramos un mol. El peso de esto es igual a 56 gramos, ¿sí? A 56 gramos. Esto quiere decir que un mol, en este caso del butino, un mol de eso pesa 56 gramos, que es equivalente a un mol. Es decir, aquí vamos a trabajar con un mol, ¿ya? 56 gramos equivale a un mol de ese compuesto. Sigamos acá. ¿Qué debo hacer con la temperatura? Convertirla a Kelvin. Muy bien. ¿Es igual? 6, 14. 546. 546 Kelvin. Muy bien. ¿Qué debo hacer en la siguiente? Atmósferas. Atmósfera, ¿no es cierto? Transformar la atmósfera. Hagámoslo mentalmente. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. No se me vayan a confundir mejor. Una atmósfera es A igual 2. a 700. Muy bien, pero hagámosle así. A 700 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Ahora quiero saber yo cuántas atmósferas habrán en 1520. El joven lo hizo mentalmente. Es igual a 2, ¿no es cierto? 520, ¿sí? Gracias, joven. Muy bien.
Vamos abajito. De contra. X es igual a 2. Pues muy bien, entonces aquí nosotros vamos a trabajar con 2 atmósferas. Sí. Muy bien, creo que está terminado ya, ¿no? Ahora, me dice que encuentre la densidad, eso no conoce, ¿sí? Debemos utilizar esta fórmula de aquí, ¿cierto? Copiar, vamos con la fórmula de la densidad, ubiquémosla acá, control V, ¿sí? Vamos reemplazando datos, por favor, de la misma forma, densidad es igual a presión, ¿cuánto tengo de presión? Reemplacemos datos. ¿Cuánto vale la presión? Dos atmósferas. Dos atmósferas. Muy bien. ¿Por cuánto tengo de masa molecular? Un mol. Un mol, ¿no es cierto? Porque un mol, solo un mol, esa fórmula equivale a un mol, ese peso equivale a un mol. Un mol, muy bien. ¿Qué más me tengo aquí que hacer? Dividido. Muy bien, dividido para, aquí me pide la densidad, vamos a trabajar con 56 gramos sobre mol, que equivale a un mol. A ver, aquí vamos a trabajar con 56 gramos sobre mol. Ya, un mol tiene 56 gramos, que se lo representa así de esa forma. Muy bien, aquí sobre ya. ¿Sobre qué? Muy bien. 0,08206. Muy bien, vamos con la constante aquí, vamos aquí con la constante. Vamos a ver si nos sirve aquí. Esta partecita de aquí, vamos a ver. Ya, vamos aquí. No nos va a servir. Ya, vamos. ¿Qué más aquí? Por temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura? ¿Cuánto? 546 Kelvin. Muy bien, 546 Kelvin. ¿Ya? ¿Qué debo hacer aquí? Simplificar. Simplificar. Este ejercicio ha estado más corto que el anterior. Si simplificamos, a ver, empecemos. Mol. Mol con mol. Ya, ¿qué más simplifico? Atmósfera. Muy bien, vamos con atmósferas, ¿Qué más se da por ahí de simplificar? Kelvin. Ya, muy bien, gracias. Atmósferas con atmósferas. Vamos. Kelvin. Con Kelvin. ¿Qué me queda por ahí? ¿Qué me queda suelto por ahí? A ver. ¿Qué me está quedando suelto por ahí? Litros. Litros. Gramos con litros. Muy bien, me queda suelto. Litros, dice Henry. Muy bien, muy bien. Henry está bien, nos queda suelto. En este caso, litros. Gramos, antes de, muy bien, litros, que va a dividir. Ya, entonces la densidad es igual. A ver, operación, por favor. ¿Quién me ayuda con operación? 2,5. 2.49 sale. 2.5. Ya, muy bien, redondeado. Hagámosle redondeado, no hay problema. 49, 2.5. En la parte superior gramos, muy bien, Henry. Y debajo nos quedaba sobre litros. Muy bien, la densidad viene dada siempre en gramos sobre litro y el ejercicio está muy bien. Muy bien, gracias, jóvenes. ¿Sí? Muy bien, estamos muy bien con la respuesta.
Entonces, señoritas y jóvenes, no es nada del otro mundo, es muy fácil porque ustedes ya han venido poco a poco estudiando y hoy se aprendió hoy con esta clase a determinar la densidad y la masa molecular de un gas. ¿Sí? Muy bien, ahora sí nos vamos a su debercito, por favor. Vamos con la parte de acá. Aquí tienen ustedes muy bien explicado. Aquí se les hizo muy detalladamente. Miren la conversión de unidades y cómo deben trabajar. Yo creo que está más claro que la clase que les he dado el día de hoy. Muy bien. ¿En qué unidades de medida se deben expresar la densidad? Este momento, la densidad, ¿en qué nos salió? ¿En gramos? Gramos Sobre por litro, ¿no es litros. cierto? Muy bien. ¿La temperatura en qué se debe expresar? Kelvin. En Muy Kelvin. bien. ¿Y la presión? Atmósfera. Atmósferas, muy bien. ¿Cuál es el valor de R? ¿De cuál? El valor de R de constante universal de los gases. 0,08, Muy 206. bien. Ya, 0,08206 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Nunca deben olvidar esto cuando ustedes van a ingresar a la universidad o cuando van a dar las pruebas ser bachiller, les toman ejercicios de estos, solo de estos. Y esos valores ustedes deben llevar en su mente, ¿sí? Muy bien. Vamos a calcular el peso molecular de un gas que tiene una densidad de, aquí le da la densidad, aquí tiene usted que calcular el peso molecular, utilizar la primera fórmula, el mismo procedimiento que se hizo. En el siguiente, el neón, N es un gas, su símbolo es N, neón es un gas, su símbolo es Ne, pesa 20,18 gramos sobre mol, el mismo que se encuentra a una presión de 1200 milímetros de mercurio y a una temperatura de 40 grados centígrados. Determine la densidad de este gas. Muy bien, para los estudiantes con necesidades educativas especiales auditivas, ellos ya llevan transformadas las unidades. Inclusive llevan ya ustedes la fórmula que deben utilizar. Lo único que deben hacer es únicamente reemplazar los datos. En cambio, para los otros estudiantes, ustedes tienen que convertir unidades, ¿sí? Muy bien, nosotros aquí nos encontramos con un gráfico muy bonito, que de este gráfico se desprende la fórmula de los gases ideales, es decir, la fórmula que nosotros estudiamos anteriormente en la clase número 13, ¿sí? Nos damos cuenta que al utilizar nosotros los términos pavo es igual a ratón, de eso al eliminar o al simplificar las vocales, nos quedamos con presión por volumen es igual a constante por temperatura y por moles, que esta correspondió a la clase anterior. Pero si estudiamos un poquito más y si nosotros revisamos la información contenida en el texto en la página 125, el origen para nosotros obtener la fórmula de la masa molecular y de la densidad es esta, porque de esta fórmula se desprende esta de aquí. De esa fórmula de los gases ideales se desprende esta de aquí y de esta nace la densidad y la masa molecular, ¿sí? Entonces es muy bonito para que ustedes lean esta partecita y se den cuenta que pavo es igual que ratón. ¿Por qué? Porque en química, al simplificar las vocales, nos quedamos con la fórmula que corresponde a los gases ideales. Y de esta fórmula de los gases ideales viene la fórmula de la cual se desprende la densidad y la masa molecular, ¿sí? Es muy bonito esto, muy llamativo y muy motivador, ¿sí? Entonces, todos los animalitos que existen en la naturaleza son muy importantes, ya que de alguna forma nos ayudan. En este caso, mire a qué nos ayuda tan bonito. Para que usted nunca se olvide la fórmula de la ley de los gases ideales, acuérdese de pavo que es igual a ratón. Y si simplifico las vocales, me quedo con la fórmula del gas ideal. Y de esta fórmula se desprende la fórmula que me va a dar como resultado la densidad y la masa molecular de los gases que estudiamos el día de hoy, ¿sí? Muy bien, señoritas y jóvenes, hasta aquí se da por finalizada la clase virtual correspondiente a la semana número 14.